La peste negra y el origen de la máscara del Doctor de la Peste. Una de las máscaras que más furor causan en todos los carnavales del mundo es la que tiene forma de pico y se acompaña de una vestimenta atávica que llega hasta el tobillo. Este ropaje fue usado por los médicos medievales como método de protección ante la peste negra. Durante la Edad Media se usaba la palabra peste o plaga para referirse a cualquier enfermedad que se acompañara de una elevada mortalidad. De todas las epidemias que asolaron Europa durante los siglos XIV y XV, la peste negra fue la más mortífera de todas. Se estima que fallecieron entre el 40 al 90% de las personas infectadas y que acabó con el 30% de la población europea. El punto de partida de la epidemia fue la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, la ciudad de Cafa, en aquel momento una colonia genovesa, se encontraba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó inicialmente la enfermedad. Fueron los mongoles los que extendieron el contagio a los sitiados al catapultar sus muertos al interior de los muros. Esto propició que la peste se propagara rápidamente primero por la colonia y luego hasta Italia. Cuando los genoveses emprendieron el viaje de regreso, la epidemia se extendió como la pólvora por el resto de Europa. Se llamó peste negra porque una de sus manifestaciones más características era la presencia de bubones, unas lesiones cutáneas que adoptaban una coloración negro-azulada. Circularon curiosas explicaciones sobre su origen: corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, fenómenos astronómicos y fenómenos geológicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, achacables a la cólera divina. Era el castigo por los pecados cometidos por la humanidad. Actualmente sabemos que la enfermedad está provocada por una bacteria, la Yersinia pestis, que afecta a la rata negra y que se transmite mediante la picadura de las pulgas, que actúan como parásitos de estos roedores. Los médicos que atendieron a los enfermos con peste en el siglo XIV utilizaban un curioso atuendo. Vestían con una túnica de piel gruesa encerada que les llegaba hasta el tobillo. Se cubrían la cara con una máscara en forma de pico de ave, provista de sustancias aromáticas para mitigar los malos olores. La famosa máscara del Doctor de la Peste, que aparece en los carnavales de todas las latitudes. Además, los médicos llevaban guantes, calzado y sombrero confeccionados con piel de cabra. En la mano derecha sujetaban una vara, con la que examinaban al paciente desde una distancia prudente, para evitar el riesgo de contagio. Simultáneamente se iniciaron medidas de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad, siendo las autoridades de la ciudad francesa de Marsella las primeras en adoptarlas. Se estableció que todo barco que llegase a su puerto con un enfermo o con una persona sospechosa de padecer la enfermedad debería permanecer a bordo durante un periodo de 30 días, antes de bajar a tierra. Los venecianos prolongaron este periodo a 40 días, lo cual dio origen al término cuarentena, que aún seguimos utilizando para referirnos al periodo de observación al que se debe someter una persona para detectar la existencia de signos o síntomas de una enfermedad infecciosa. A pesar de lo aparatoso de la indumentaria, los médicos no estaban protegidos frente a la enfermedad, pero afortunadamente ellos no lo sabían. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima. Chao, chao.